Hola, ¿cómo están? Estoy iniciando unos live que en realidad no me gusta tanto lo anglicanismo, así que vamos a decir unas transmisiones en vivo eh, que en algún minuto en meditación se me ocurrió que podía ser un aporte para muchas personas que estamos mucho en cuarentena. Yo estoy en una cuarentena voluntaria todavía incluso, y la verdad que el objetivo de empezar a hacer estas transmisiones, que lo voy a hacer todos los martes a las 7 de la tarde, el objetivo es que mi conocimiento, mi experiencia como terapeuta energética sea un aporte y pueda ayudar y pueda dar tips. Entonces el objetivo de esta cita, que la idea es que se mantenga todos los martes, es que puedan preguntar, yo les pueda ir explicando, pero también puedan sentir la libertad de preguntar en la medida que yo voy conversando y voy explicando ciertas situaciones. Yo soy terapeuta energética DABA. La terapia DABA es una herramienta que a mí en lo personal me ha ayudado muchísimo a comprender mejor la realidad, a comprender mejor cómo funciona la vida, cómo funcionamos los seres humanos. Sin embargo, es la herramienta, claro, con la que yo más trabajo, pero hay todo un bagaje de experiencia personal, de aprendizaje, de estudios que de alguna manera yo a través de la terapia DABA puedo transmitir y puedo unir, en el fondo armonizar todo ese conocimiento previo, ¿no? Entonces, una de las cosas primeras que a mí me gustaría poder transmitir, que es algo que siempre yo le digo a los pacientes cuando inician sus sesiones, es que lamentablemente nadie nos enseña desde el comienzo de nuestras vidas, ni en la adolescencia, menos en la niñez, que nosotros somos seres inconscientes más que cualquier otra cosa, ¿no? El ser inconsciente, uno cuando lo dice en la vida cotidiana, es como alguien que no piensa. Eres un inconsciente, ¿cómo no te diste cuenta de tal cosa? Alguien que no piensa en el fondo, alguien que no reflexiona. Pero la vida, como funcionamos como seres humanos, es un poquito distinta. Lo que ocurre es que la forma que los seres humanos tenemos de percibir la existencia, la realidad, es desde el inconsciente y del consciente. El gran detalle es que el inconsciente solo es capaz de captar el 5% de la realidad y el 95% es desde el inconsciente. Eso explica que muchas personas dicen, pucha, hice todos los intentos y no me resultó. Me puse positiva, positivo y no me resultó. Di lo mejor de mí, luché, me esforcé y no me resultó. O bien dicen, siempre me pasa lo mismo, siempre me pasa que me topo con estos jefes, siempre me pasa que mis relaciones sentimentales terminan de esta manera, o me encuentro con este tipo de hombres o con este tipo de mujeres, etc. Eso lo explica que somos unos seres inconscientes. Eso explica de que hay una parte nuestra que está captando la realidad, está generando realidad en virtud de una información. ¿Qué es lo importante para mí y que es algo muy bonito que ojalá todos podamos asimilar? Es que el inconsciente no es nuestro enemigo. Muchos hablan del lado de la sombra como el lado oscuro. La verdad que en el inconsciente solo está toda esa información que no pudimos captar y darle conciencia, darle realidad, ponerle un nombre. Pero no es necesariamente malo, necesariamente bueno. Ahí están nuestros grandes tesoros, están nuestras grandes potencialidades, pero también están nuestras creencias profundas que nos limitan, que no nos permiten desarrollarnos como personas, que nos bloquean en las cosas y en los sueños que queremos tener. Entonces yo en algún minuto a los pacientes yo les digo, miren, el inconsciente es un señor muy obediente y que su forma de reaccionar frente al mundo o a la realidad es que va a proyectar
proyectar en nuestra realidad los personajes de esa obra que en algún minuto aprendimos. Entonces, ¿qué nos va pasando cuando uno habla de la repetición, de que siempre me pasa lo mismo, etcétera? Es porque se aprendió algo. Por ejemplo, el abandono. Uno era pequeño, estaba bien, comprendía la realidad, disfrutaba, y de repente la mejor amiga o el mejor amigo se fue con otra persona, y que es algo absolutamente natural porque estamos en proceso de búsqueda cuando somos niños, ¿no? Pero resulta que eso me dolió profundamente, y nadie, un adulto, un guía, y porque no lo sabemos, no lo supimos, no nos enseñaron, le dijo, mira, tranquilo, porque esto va, así como se va un amigo, una amiga, va a llegar otro también. Lo que aprendemos es abandono. Lo que aprendemos es, a mí me abandonan, entonces yo estoy haciendo algo mal porque a mí me abandonan. Entonces ahí se provoca lo que podríamos decir una gran creencia, y esa creencia la vamos reproduciendo en la adolescencia, con el pololo que se va con la amiga, en la polola que se va con otra persona, se va reproduciendo en el trabajo, que yo tenía ese trabajo y de repente como que me lo quitan y lo toma otra persona. ¿Qué está pasando ahí realmente? Estamos repitiendo una obra de teatro con distintos actores, pero la obra de teatro se llama igual. El guionista de esa obra de teatro, que podría ser un guionista que escribió y el inconsciente lo asumió como real, verdadero, inamovible, se llama el abandono. Entonces lo que empieza a ocurrir es que seguimos sintiéndonos abandonados, seguimos sintiéndonos y no sabemos por qué, pese a que nos esforzamos, tratamos de ser más inteligentes, tratamos de ser más amorosos, nos cuestionamos, en fin. Ahí una amiga, Olgi, nos está diciendo, a mí se me repiten situaciones en lo laboral. Exacto, lo laboral, ¿qué es lo laboral? Tiene que ver con nuestro quehacer, en nuestra presentación al mundo. Por ejemplo, yo aprendo un oficio, yo aprendo una profesión, y para ganarme las platas, para poder vivir, yo lo enfrento al mundo. Entonces, por ejemplo, si yo hiciera artesanía, yo la ofrezco al mundo. Si yo tengo una profesión como periodista, yo lo ofrezco al mundo, lo que yo aprendí, lo que yo sé. Pero ¿qué es lo que se va a reproducir en el ámbito laboral? Se va a reproducir sobre todo las creencias y el aprendizaje que tuvimos dentro de nuestra familia. Cuando hablo de familia, no necesariamente es el madre, el padre, la padre, la abuela, como esta cosa de foto, ¿no? Hay muchos seres humanos que han sido criados por tíos, por tías, por abuelos, por cuidadores. Yo prefiero poner por cuidadores. Pero resulta que ahí hay un aprendizaje que no fue orientado, ¿ya? Por lo tanto, todo lo que ocurre ahí es muy probable que lo podamos traducir después en el ámbito laboral. Entonces, si cuando éramos niños teníamos unos hermanos que competían con nosotros, porque sí, así ocurrió, competían con nosotros, la probabilidad que eso lo reproduzcamos en un ambiente laboral es altísima, porque entendemos que la realidad es así, entendemos que los pares están para competir. No entendemos que los pares están para apoyarnos, para hacer equipo, para hacer tribu, para sacar adelante algo, ¿ya? Entonces el tema es primero, que es lo primero que quiero transmitir, es que hay un aprendizaje que el inconsciente como señor, puede ser señora también, pero a mí se me ocurrió señor, este señor obediente solo lo va a reproducir. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo tome conciencia. Hasta que yo me dé cuenta que yo podría transformar la realidad. Entonces, estos live que yo quiero hacer se llaman sanar con energía. ¿Por qué? Porque efectivamente, si comprendemos que somos seres energía, podemos transformar cualquier cosa. Todo es posible. Yo he tenido casos de pacientes con enfermedades, con cesantías, con separaciones, con depresiones,
con búsquedas de sentido, etcétera. Y bueno, cuando uno trabaja en el ámbito de la medicina alternativa, si lo ponemos así, en muchas ocasiones la persona recorrió muchos otros especialistas formalmente aceptados, como un psicólogo, un psiquiatra, un orientador familiar o lo que fuera, ¿no? Y después llegan a uno. Pero está bien. El tema es que cuando ocurre esto, pasa que la persona dice, bueno, a mí me enseñó el psicólogo que esto me pasaba por tal cosa, a mí me enseñó el orientador que esto me ocurría por tal cosa. Entonces voy a cambiar de actitud. Pero lo complejo es que esa actitud nace de algo muy profundo, nace del inconsciente, y el inconsciente no se va a mover hasta que no le haga sentido el cambio. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos hacer para ir transformando nuestra realidad? Es algo que voy a ir los martes a las 7 de la tarde, a todos los que se están sumando. Mi idea es ir todos los martes. Eh, Hola chicos, ahí me están saludando Claudia, Víctor, la Jime. Bueno, la idea me interesaría ir progresivamente explicando un poco cómo funcionamos, ¿no? Cómo nos vamos desarrollando y cómo podríamos llegar a transformar la realidad sin necesariamente llegar al terapeuta. O sea, sé que yo tengo las herramientas para poder ayudar a esa transformación, pero también sé y soy consciente en qué país vivimos. Y no todo el mundo tiene el dinero, no todo el mundo tiene la posibilidad, el tiempo, las condiciones para hacer una terapia. Por lo tanto, estos tips apuntan a poder ayudar y orientar que cada uno de ustedes puedan empezar desde ya a movilizar su energía, desde ya a transformar la realidad. Entonces, ¿cómo hacemos que esta creencia profunda que está bloqueando, por ejemplo, mi buena situación económica, mi trabajo, mis relaciones de pareja, mis relaciones familiares o lo que fuera? ¿Cómo yo puedo transformar en mis manos solito, solita? Y la única forma es primero tener conciencia de quiénes somos. Entonces uno dice, pucha, esa frase yo la escucho desde que tengo uso de razón en el fondo. Conócete a ti mismo, eso hasta los griegos, desde los griegos dicen, conócete a ti mismo, ahí está la llave, la clave. Y uno dice, pero ¿cómo me conozco? Ah, yo sé que soy enojona, yo sé que me gusta el orden, yo sé que me gusta tener muchos amigos, yo sé que me gusta esta música y no otra, etc. Cuando uno describe esas situaciones, se está refiriendo a la cáscara, que vendría a ser nuestra personalidad. Nuestra personalidad es fundamental porque es lo que nos permite vivir la experiencia en planeta Tierra, nos permite vivir la experiencia de estar vivos. Necesitamos la personalidad, pero tenemos que comprender que al fondo hay otra cosa que es superior, y solo comprendiendo esa dimensión interna, que algunos le llaman el yo profundo, otros le llaman el alma, otros le llaman yo soy, etcétera, la esencia también, es la que nos va a permitir hacer la transformación. ¿Y cómo nos permitimos acercarnos a hacer esa transformación? Distinguiendo cosas que están tan al alcance nuestro que a veces no las vemos. Tenemos, por ejemplo, personas que dicen, no, lo que pasa es que yo soy súper sentimental, entonces soy sentimental. Otra persona dice, no, yo soy súper física, si no me pasa esto, yo soy súper de piel, entonces no, yo no confío en alguien si yo siento de piel que no me pasa nada. Otro dice, no, yo soy súper racional, yo soy racional y todo lo resuelvo racionalmente. Entonces, ahí está el gran detalle. Nosotros somos seres racionales, pensantes. Somos seres sensibles. Somos seres intuitivos. Y tenemos aquí el cuerpo, el cuerpito físico, que lo menospreciamos tanto. Y lo menospreciamos tanto que lo enfermamos incluso.
Entonces, cuando logramos comprender que somos intuición, sensación, uno al sentir siente emociones, intuición, percepciones, sentimientos. El físico también nos habla, me duele el estómago. Ah, porque te ponís nerviosa. No, me duele el estómago porque me siento amenazada y por eso me pongo nerviosa. Ponerme nerviosa resulta una consecuencia, no es el origen. Entonces, ¿cómo nos empezamos a conocer? Algo tan simple que está dentro de nosotros mismos que lo podemos hacer en la pieza. Escucharnos, escucharnos, escuchar lo que sentimos, escuchar lo que nos dice el cuerpo, prestarle atención a nuestra sensibilidad intuitiva, prestarle atención a nuestros pensamientos. Y ahí me quiero detener un poquito en el tema pensamiento, porque una de las herramientas humanas que tenemos tan poderosas son los pensamientos, y los pensamientos nos pueden ayudar a ordenar, crear una realidad, o nos pueden directamente bloquear. ¿A qué me refiero con esto? Que existe lo que se llama el pensamiento reiterativo, y uno no se da cuenta cómo un pensamiento reiterativo puede destruir un sueño, un proyecto, una meta, o vivir en paz, vivir en nuestro bienestar. ¿Qué significa eso? Que si yo, por ejemplo, tengo una creencia profunda que a mí solo me van a valorar si yo lucho para demostrar que soy valiosa, entonces mi pensamiento va a estar dirigido a demostrar que yo soy valiosa, ¿cierto? Y ahí de repente cuando uno dice, chuta, de verdad, ya me duele hasta los hombros, me duelen los brazos, me duele la espalda, me duele la cintura. Y uno va primero al médico de la espalda o busca un calmante y no comprende, porque no se ha escuchado, porque no se ha prestado atención, que todos los santos días se está diciendo que tiene que luchar para que la encuentren valiosa o valioso. Y les digo al tiro, somos valiosos por existir, o sea, desde ahí parte la fiesta. Existimos y eso tiene un valor pero infinito. Pero no nos enseñaron, no nos enseñaron ni en el colegio, ni en la familia, nada. De hecho, nos enseñaron a portarnos bien, a quedarnos callados, a ser educados, correctos, a aprendernos las materias, a ser buenos en matemática, en lenguaje, en historia, en deporte. Y no nos enseñaron a que teníamos que prestarnos atención a nosotros mismos. No nos enseñaron a escucharnos. Entonces vuelvo al comienzo. ¿Cuál puede ser la primera llave para la transformación? Escucharnos. Y en ese escuchar pueden pasar muchas cosas, porque nos podemos dar cuenta que hay creencias que son creencias que nosotros mismos desarrollamos por nuestra propia experiencia. Pero se van a dar cuenta que hay un montón de creencias que las aprendimos sin chistar, las aprendimos de memoria, aprendimos sin cuestionarla. Y nos sentimos súper respaldados porque mis papás hacen lo mismo, porque mi familia hace lo mismo, entonces yo también, obvio, así es. Y resulta que nuestra realidad no nos deja tranquilos, no nos satisface, nos sentimos vacíos, nos sentimos cansados, nos sentimos adoloridos. Ahí hay alguien que está preguntando, está ahí, pero no lo hemos desarrollado. Sí, pues Jimé, ahí está, ahí está. Tenemos todas las capacidades, las herramientas están en nosotros. Entonces, ¿qué es importante? Que cuando paso uno, llave uno, escucharnos, nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestra intuición. Después de escucharnos, viene una etapa 2, que puede ser, yo respeto eso, pues si eso es lo que yo siento. Eso es lo que dice mi cuerpo. Yo no tolero vivir en la ciudad, por ejemplo. Me hace mal, me quita energía, me siento apabullada.
nadie se escucha, siento que tengo que ir a la guerra a competir con alguien, a mí no me gusta competir. Ah, escucho mi cuerpo, ¿saben por qué? Porque me da alergia cada vez que voy, porque me duele la espalda cada vez que voy, porque me duele la cabeza cada vez que voy. ¿Y qué creemos? ¿Qué es lo primero que pescamos? La superficialidad. Pastilla para el dolor de cabeza, pastilla para el dolor de espalda, pastilla. Y anestesiamos. Cállate, cuerpo, cállate. Me molestas, no me dejas trabajar, no me dejas hacer la vida que aprendí que había que hacer. Emociones. Siento un dolor profundo cada vez que vengo a este trabajo. Pero no importa, ahí, calladito, calladito. ¿Por qué? Porque tengo que ganar las lucas. Me carga mi jefe porque es abusivo, porque me grita, porque se siente patrón de fondo. No, pero cállate, cállate. No, porque necesito las lucas. Y esa persona dice, pucha, y si acá estoy incómoda, ¿no habrá una posibilidad? ¿Podré crear una realidad que me permita llegar a un trabajo donde sienta que mi jefe o mi jefa me respeta, porque sienta que soy un equipo de trabajo donde todos estamos por un norte en común, todos estamos construyendo algo? ¿Será posible? Sí, es posible, absolutamente. Una de las cosas que a mí me encanta dentro de la herramienta que aprendí, que yo necesitaba en lo personal buscar argumentos. Yo vengo de una base familiar muy intelectual, muy poco espiritual en el sentido que no son creyentes, ¿ya? Entonces, ese es un primer piso que yo tengo. Entonces, eso me llevó a que siempre cuestiono antes de incorporar, ¿no? Pero la verdad que eso se transformó en una herramienta porque me ayuda a que lo que yo transmito no lo leí en 100 libros. Lo busqué, lo desmenucé, lo transformé, lo cuestioné, lo critiqué, le di toda la vuelta en esos 100 libros. Eso hice. Porque eso fue lo que yo aprendí. Que yo tenía que argumentar lo que yo sabía. Entonces en eso me siento súper tranquila porque sé que lo que estoy transmitiendo es porque ya pasó por mí. Ya lo experimenté. Ya me sentí pésimo en un lugar de trabajo. Me sentí totalmente adolorida en una relación de pareja donde no me sentí valorada. Me sentí ninguneada por otras personas que querían competir conmigo. Ya lo viví, lo experimenté. Entonces me siento como en toda la tranquilidad de poder transmitirle que si la realidad se transforma, sí, se transforma. Se transforma permanentemente todas las veces que tú lo quieras, todas las veces que sea necesario. Y algo muy bonito que es incorporar en esta forma de comportamiento humano donde está nuestra conciencia, donde está nuestro cuerpo, emoción, etcétera, es que es la parte espiritual, que es esa dimensión que nos permite conectar con seres más avanzados que nosotros. Para mí, un ser más avanzado que yo ya es respetable si es un ancestro mío que cuando estuvo en vida se mandó una cantidad de condoros increíble, pero cuando cambió, pasó de plano, se dio cuenta de que no era ahí el camino. Entonces, si ese ancestro, una abuela, un abuelo, hoy día me está acompañando y me manda mensajes de repente, son maestros, maestros con los cuales yo me vinculo en esta dimensión espiritual. ¿Todos puedes conectar con la dimensión espiritual? Absolutamente todos. Pero primero tenemos que aprender a escucharnos. Acá quiero que se sientan con toda la libertad de preguntarme, de decir no entendí lo que dijiste, hacer comentarios. Esa es la idea, que esto sea bien dinámico. No me gustan a mí mucho los monólogos, me gusta conversar, esa es mi pasión, conversar. Así que bueno, voy a ir leyendo y contestando en la medida que vayan saliendo comentarios. Acá alguien me dice, yo quiero salir de mi trabajo, ya llevo 6 años ahí, he tenido miles de señales y no salgo, no sé qué debo hacer. Mira, tu nombre es Cuyen Somo. La verdad es que no sé,
no sé si eres hombre o mujer, sorry. Entonces te voy a decir ser que eres, ¿no? ¿Cómo salimos de ahí? ¿Cómo salimos de ese lugar que ya no queremos estar? Tiene que ver un poquito con escucharse, ¿no? Con lo que decía antes. Y ese escucharse tiene que ser amoroso, tiene que ser sin juicio. No puede ser que cuando yo me escuche, yo diga, pucha que eres tonta, pucha que eres ignorante, te he dado todas las posibilidades y no, ¿se entiende? Es escucharnos amorosamente. Me da miedo, me cago de susto de cambiarme de pega. ¿Cómo voy a pagar las cuentas? ¿Cómo voy a salir adelante? Obvio que nos cagamos de susto. Entonces, primero, para hacer el cambio, es reconocer lo que estamos sintiendo. Estoy en ese trabajo porque me cago de susto. Estoy en ese trabajo porque todo el entorno del cual yo me rodeo me dice que es lo que me conviene, que me da seguridad, que es lo mejor que yo puedo hacer. Estoy en ese trabajo porque hay una parte mía que no valora lo que yo soy profesionalmente, en mi oficio, en mi quehacer, que no aguantaría un rechazo y que alguien me dijera ignorante, que alguien me dijera no eres capaz de hacerlo. Entonces a este amigo, amiga, cuyen somos, no sé, que es de Villarrica, qué bacán, Villarrica, lugar precioso, quiero mucho ese lugar, toda esa zona, Curarrehue, toda esa zona, yo la amo. Bueno, primero es identificar, pues, qué es lo que me pasa, qué es lo que yo no puedo, qué es lo que me bloquea, ¿ya? Entonces, en el fondo es un miedo, es un deber ser, es la presión de mi entorno, etc. Frente, ahí empiezan a aparecer hartos tips, porque en el fondo, yo una vez, en un momento que lo estaba pasando muy mal, porque no sabía cómo transformar mi realidad en ese minuto, no sabía, tenía miedo, tenía muchas responsabilidades, tenía muy poco apoyo y tenía mucho miedo, ¿no? Entonces, en un minuto me doy cuenta que me importaba mucho lo que opinaban los otros. Mi familia no me apoyaba mucho, siempre decían que yo tenía que ser muy fuerte, entonces no me apoyaban mucho. Y me doy cuenta de que yo no era capaz de hacer una transformación porque yo tenía que demostrar que era fuerte. Yo tenía que demostrar que era capaz, que yo podía dar vuelta y ser exitosa sola. Y cuando me doy cuenta que tenía esa creencia, ese peso tan desagradable del entorno, yo después me respondí a mí misma, a ver, ¿quién paga las cuentas? ¿Quién es la que se levanta todas las mañanas para resolver lo que pasa en esta casa? ¿Quién es la que se da ánimo para decir, hoy día va a ser un día más lindo que ayer? Era yo, era yo. Entonces ahí viene la gran iluminación de decir, chuta, va a ser más importante lo que piensen los otros que lo que yo sienta. No, no es más importante. Pero al decir esto, al explicar esto, también quiero aclarar algo, que para mí, yo trabajo desde el amor. Para mí el amor es una energía de creación. Para mí las manifestaciones de afecto son consecuencias de esta energía de amor, que es la que sostiene los planetas, que es lo que nos permite experimentar la vida, ¿no? Y yo, por lo mismo, insisto mucho que todos estos procesos tienen que ser amorosos hacia nosotros mismos primero, somos súper maltratadores de nosotros mismos. Entonces, comprender que yo no le voy a echar la culpa al otro. Eso es súper difícil,
Eso es súper difícil porque no han enseñado que la culpa la tiene el vecino, la culpa la tiene mi jefe, la culpa la tiene mi pareja, la culpa la tiene mi hijo, mi hija, el vecino, lo que fuera, el colegio, va. ¿Qué es lo importante para salir adelante y darle la tremenda vuelta a este cambio de realidad? Es ver, decir, sí, ese profe que me dijo que yo dibujaba pésimo, que debía copiar a como dibuja mi compañera de curso, que yo no debería dibujar porque no tengo ese talento, y me bloqueó, por supuesto, estoy poniendo un ejemplo, inventado. No, no voy a gastar mi energía en echarle la culpa. No pienso gastar energía porque ya gasté, estoy tan cansada, tengo tanto dolor, estoy tan confundida, me duele la espalda, la cabeza, la guata, todo. Voy a gastar energía en decir, pucha, ese profe me cagó y no sé qué. No, al revés. Ese profe o esa profe no tenía la capacidad de guiarme, de motivarme y decir, inténtalo de esta otra manera. Sigue, busca. No hay correcto e incorrecto al hacer un dibujo. ¿Ya? No tuvo la posibilidad, nadie le enseñó a enseñar así. Entonces lo primero que le salió es decir, tú no sabes dibujar, basta, busca otra cosa. Y si se dan cuenta, eso nos ha pasado en muchos aspectos. Muchas personas que tienen conflicto con la madre o el padre, que son nuestros grandes conflictos, nuestros conflictos de base. Vamos a ponerle amor y generosidad. No sabían, no supieron, nadie les enseñó. Reprodujeron generación por generación, sin cuestionar nada. Porque así me enseñaron, porque así me dijeron, porque así lo hacen todos. Y coscacho el que no se calla si le dije 3 veces. Encerrado a la pieza, represión, cualquier cosa, pero no amoroso. Entonces no voy a gastar energía de decir, pucha, me cagaste en la vida, por tu culpa, tal. Le vamos a poner otra palabra. La culpa es una energía súper inútil, que la vivimos todos, por supuesto, pero es la energía más inútil que puede haber, porque es una energía que solo nos hace sentir mal, nos aplasta y no nos genera el cambio, no nos genera el movimiento. En cambio, ser responsable sí nos genera cambio. Chuta, me equivoqué, po. Ofendí a esta persona, exageré, me sentía tan mal que le tiré toda la bronca a esa persona. Me equivoqué. Pregunta 2. ¿Qué hago para resolver el tema? Me tengo que hacer cargo. ¿Pero qué saco con sentirme culpable? Chao. Entonces me hago cargo. Y todo esto ya se me empezó a enredar de por qué llegué a este tema, ¿no? Creo que fui respondiendo algunas cosas. Ahí la Anto dice, hola Anto, responsabilidad mal canalizada, claro, exactamente. Y, y el tema de la responsabilidad, o sea, yo cada vez lo pienso más, hay tanta palabra que hay que limpiar, hay tanta palabra que está cargada por los siglos de los siglos, amén. Porque responsabilidad es una cosa tan bella y tan simple, pero tiene una carga tan desagradable, tan pesada, que evidentemente, pucha, que nos cuesta ser responsables, porque responsable lo tomamos como un deber ser. Responsable es portarse bien, imagínense. Y responsabilidad no es portarse bien. Responsabilidad es hacerte cargo. Eso es todo. Y yo puedo ser responsable de darle la comida a mi perro, puedo ser responsable de hacer mi cama, pero eso no tiene por qué ser pesado. Pero como tenemos esta carga espantosa de que la responsabilidad tiene que ser algo correcto de acuerdo a quién. Ya, vuelvo atrás. ¿Qué es lo clave de lo que quiero transmitir hoy día? Es que nos escuchemos,
que para generar transformación, para poder crear nuevas realidades, tenemos que saber escucharnos. Esa es la llave para conocernos y para empezar a generar el primer cambio. Cuando te das cuenta que estás reproduciendo cosas que no tienen nada que ver contigo. Esto es tan profundo que cuando yo hago las sesiones en Nadaba, ocurre que yo tengo incluso que eliminar, disolver mandatos familiares. Yo empiezo a sentir a veces en el paciente que algo que le ocurre, por ejemplo, lo que decía al comienzo, como yo tengo que luchar para ser valorada porque de otra manera nadie me va a valorar. Entonces de repente empiezo a sentir otra energía y empiezo a darme cuenta que esa información viene de atrás. Ese ser humano, paciente que yo estoy atendiendo, jamás se le ocurrió eso. Estaba pasándolo súper bien de cabro chico, de cabra chica, lo estaba pasando súper bien y de repente, ¡paf!, viene este deber ser. Oh, parece que hay que luchar. Y la info viene de atrás, pues viene de los ancestros. Entonces, así de determinados podemos estar, pero no los quiero agobiar de que podemos ser hijos de nuestros ancestros, en ese sentido de condicionamiento. Yo creo que hay que partir siempre por el principio y el principio está en nuestras manos. Y nuestras manos nos dice, escuchémonos. Les sugiero un ejercicio. Si alguien está, lo primero que se le viene es que físicamente está mal, les sugiero, escriban. Me duele el estómago, la cabeza, llevo la cuarentena con un dolor de cabeza espantoso, no soporto mi espalda. Lo escriban y empiecen después a darse la oportunidad de escribir qué hay ahí, qué debería haber ahí. ¿Hay un peso? ¿Por qué estás agobiado? Si te duele la cabeza, fíjense, todo es metáfora, nuestro cuerpo es metafórico, el inconsciente es metafórico, el inconsciente solo comprende símbolos. Entonces, me duele la cabeza. ¿Qué pasa cuando me duele la cabeza? No puedo pensar bien. Aparto a todo el resto porque no puedo pensar bien, me duele la cabeza. No me puedo concentrar. Entonces, si me duele la cabeza, no será porque hay algo que me molesta, que me incomoda, que ya ni siquiera lo puedo pensar. Entonces escriban, dolor de cabeza. No quiero pensar, me siento encerrada. Y pueden ir profundizando, haciendo como una especie de búsqueda del tesoro. ¿Por qué? ¿Por qué no quiero pensar? Porque me da susto. ¿Por qué me da susto? Porque me siento encerrada. ¿Por qué te sientes encerrada? En fin, pueden hacer. Escuchar el cuerpo, ya metafóricamente. Me siento con una pena profunda. Escribir. Me siento con una pena profunda. ¿Por qué? Por esto. ¿Por qué? Por eso. Por esto. ¿Por qué? Por eso. Por esto. Y van, búsqueda del tesoro. Pienso que este mundo es una porquería. Pienso que este mundo es una porquería. ¿Por qué piensa eso? Porque la gente es injusta. ¿Y por qué crees que la gente es injusta? Por esto. ¿Por qué? Siguen profundizando. Y ahí hay un tema, por ejemplo, que hoy día estamos en una cuarentena, en un país profundamente desigual, profundamente desequilibrado en cuanto a sus riquezas, si lo ponemos así. Y yo me acuerdo años atrás que alguien decía, no, pero si las riquezas están, la prosperidad está ahí al alcance, etcétera, bla, bla, bla. Y yo decía, pero ¿cómo? Si igual yo veo N gente que no tiene acceso, no tiene acceso. Entonces ahí, y les digo al tiro a todos los que pueden estar perdiendo sus trabajos, quieren renunciar y tienen terror al tema del trabajo, por las lucas, siempre el concepto luca, plata, en fin, ¿no? Entonces, hacen una carta. Y aquí es algo que yo, es un trabajo que yo hice que
lo pillé en un coach mexicano, un chico mexicano, y me hizo mucho sentido, así que desde que lo aprendí, como me resultó, lo comparto con todo amor porque quiero que a todos les vaya bien. ¿Y por qué quiero que a todos les vaya bien? Porque cuando estamos bien, somos profundamente generosos. Y fluye el amor a todo dar, po, a todo dar. Cuando estamos mal, queremos guardar, no me lo voy a quitar nadie. ¿Ya? Bueno, entonces yo aprendí esto y ojalá les sirva. Dinero. Carta el dinero como si fuera una persona. Cuando yo lo hice, yo al dinero, yo no digo dinero, yo digo plata o digo lucas. Entonces hago la carta a la plata, pongamos plata, querida plata. Y se parte, yo te pido perdón, porque siempre te he maltratado. Les voy a contar un poquito lo que me pasó a mí. Te pido perdón porque en realidad siempre te he maltratado, encuentro que eres sucia, corrompes a la gente, las personas que tienen, como que te usan, se transforman en malas personas, bla, 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 bla. Bueno, la cuestión es que termino la carta y me doy cuenta que, ¿cómo iba a tener plata si odiaba la plata? Encontraba que era lo peor, encontraba que era suciedad, encontraba que era corrupta, que era todo mal, pues, todo mal, todo mal. Entonces, ese ejercicio me ayudó a tomar conciencia de mis creencias con respecto al dinero. Entonces, esa sola toma de conciencia me permitió hacer cambio de switch. Yo dije, ¿qué culpa tiene la plata? La plata no tiene la culpa es que hacen algunas personas, porque no todas, con la plata. Algunos quieren ostentar, algunos quieren abusar, lo que fuera, da lo mismo. Es cosa de cada persona. Lo que es yo, si yo tengo plata, siempre estoy pensando en hacer cosas para ayudar a los demás. Y esa es mi posición. Entonces me doy cuenta que cómo yo me iba a conectar con la energía de dinero si pensaba que el dinero era lo peor. Po. ¿Se dan cuenta? Entonces, bueno, vuelvo a lo que les recomiendo, a mi sugerencia, es que al captar lo que sienten, al escuchar lo que sienten, es súper útil escribirlo, porque eso permite comprender y ver algo que pareciera muy obvio, que son las creencias de cada cual, pero al verlas se van a dar cuenta después de preguntar, ¿y esto es verdad? ¿Es verdad que si me cambio de trabajo me voy a quedar sin trabajo? ¿Es verdad que si me divorcio después de haber sentido maltratos por 10 años me voy a quedar sola? ¿Es verdad que si me cambio de casa nadie me va a querer? ¿Es verdad que si le digo a mi papá que me sentí súper vulnerada cuando me dijo tal cosa y nunca fue capaz de darse cuenta y no me pidió perdón, no sé qué? Todo. Entonces escriben y tratan de ir a todos los por qué. Y después la pregunta es si es verdad. Y ahí, amorosamente, empiezan a desmenuzar. No, esto no era verdad. Esto es como yo me sentí. Esto es lo que yo leí. Esto es lo que yo entendí. Llave 2. Voy a intentar hacerlo de otra manera. Voy a empezar a ver ese punto en conflicto de otra manera. Y ahí no se van a dar ni cuenta que se empieza a generar el cambio. ¿Por qué se genera el cambio? Porque somos seres energía. La única parte que casi todos vemos es el tema físico, ¿no? Pero acá, que es donde yo trabajo, hay un montón de información, está todo. Entonces, si yo tomo conciencia de eso, donde no hay ni tiempo ni espacio, sí puedo transformar la realidad. Quienes necesiten tener más argumentos para la posibilidad de transformar la realidad, yo les recomiendo videos, libros de físicos cuánticos
Hay muchos físicos que son estos físicos siglo XXI, que han dedicado todo su aprendizaje y conocimiento para explorar más ese lado de la realidad y darse cuenta que existe otra dimensión en el fondo, ¿ya? Entonces, sí es posible por eso. En lo personal, yo experimenté el no tiempo en experiencias que yo tuve en la selva del Amazonas, con la medicina ayahuasca, con un chamán chipío. Cada cierto tiempo yo esto lo comento, porque para mí se rompió esa estructura del tiempo, ¿no? O sea, todas esas voces que yo escuchaba por autoayuda, por guía o lo que fuera, que decían, no, es que el tiempo no existe o solo existe el presente. Sí, yo decía, sí, perfecto, pero ¿cómo? Pues, ¿cómo? Si yo sé que hubo un ayer y yo quiero que haya un mañana, entonces, ¿cómo me decís que no existe ayer? Ahí está mi historia, ¿no? En el pasado. Y todas mis intenciones de futuro, ¿cómo me va a decir que no existe? Solo existe el presente. Obvio, tuve esa discusión, me demoré años en resolverla hasta que la resolví. Y una de las cosas que me sirvió en términos personales, no necesariamente les va a servir a todos ese camino, cada uno busque su camino, eso también es una invitación. Ahí, bueno, yo experimenté el tema del no tiempo. ¿Por qué? Porque yo cuando, sobre todo la segunda ceremonia, yo estuve en 6 ceremonias, la segunda ceremonia me ocurrió que me di cuenta que yo podía preguntarle a la planta, ¿ya? Entonces yo empecé a preguntar algunas cosas y las respuestas me llevaron a otra época de mi vida. Y lo interesante que como uno está como con los ojos cerrados y está en un estado como especial, finalmente al llevarme, me llevaron a 30 años antes y yo vi esas escenas absolutamente vívidas. Las vi las texturas de las personas, vi las texturas del ambiente, del espacio. Y pude darme cuenta, como me llevó esta experiencia, yo hago una pregunta, la experiencia me lleva a ese pasado para demostrarme que algo que yo había creído de una manera no era tal, era de otra, me llevan a esa experiencia y yo lo puedo constatar. Es como viaje en el tiempo, como en las películas, tal cual, lo mismo. Ciencia ficción, tal cual. Eso es real, eso es posible. Hoy día yo lo puedo hacer por el desarrollo que fui generando con los años, con aprendizaje, a través de la canalización, a través de la meditación y con los pacientes. Puedo atravesar un poquito los tiempos, ¿no? Pero sí se puede hacer y eso lo experimenté y yo dije, miércoles, efectivamente hay una parte, hay una dimensión a la cual los seres humanos sí tenemos acceso, donde el tiempo no existe. Entonces, si yo concentro mi energía en ese tiempo que nos pertenece a todos y que no existe, podemos transformar la realidad. Entonces, cuando, por ejemplo, un maestro guía para muchos como Alejandro Jodorowsky levanta un proyecto que se llama la psicomagia y que efectivamente apunta directamente al inconsciente, yo digo, sí es posible la psicomagia, porque efectivamente hay una dimensión nuestra. Vuelvo al principio, 95% inconsciente, 5% consciente. Hay una dimensión nuestra donde todo es posible. Tenemos que saber escucharla, respetarla y transformar lo que ya no nos hace sentido. Entonces, cuando un Jodorowsky dice psicomagia, pone una foto de tal persona, no sé qué, haz cuenta como que le habla y se va un trauma, por ejemplo. Sí, es posible. Algunos puede que les resulte, otros no. Y ahí hay una cosa que lo vamos a conversar el próximo martes a las 7, porque la idea es que nos juntemos a las 7 y me hagan preguntas, comentarios, todo lo que quieran, que es el poder de la intención. El poder de la intención es la magia, es la magia. ¿Qué tenemos al alcance para comprender el poder de la intención? Los dibujos animados, Harry Potter, cuando nos muestra un palito
con una puntita como más luminosa y decimos que eso se transforma en tal cosa. Y uno dice, parece un juego. Eso se llama intencionar realidad. Y eso lo podemos hacer todos. Es más, lo hacemos todos todo el día, todos los días, pero no nos damos cuenta. Entonces, el próximo martes me gustaría poder desarrollar más y que se comprenda y se entienda más y mejor qué es el poder de intención, porque el poder de intención es una de las grandes herramientas que nos permiten transformar la realidad. Gracias a todos los que se unieron. No sé si quieren hacer preguntas, hacer un comentario. Puedo esperar unos minutitos más. O nos vemos directamente el próximo martes a las 7. Los invito a esta tarea. Gracias, Patricia, por sumarte. Gracias a todos los que se suman, porque la verdad es que esto para mí es como la cadena de favores. Porque si yo les cuento este cuento, ustedes lo experimentan, ustedes transforman un aspecto de la realidad, se lo van a contar a alguien. Y así, vamos a llegar. ¿Podemos hacer un mundo mejor? De más que sí, de más que podemos hacer un mundo más lindo, más amoroso. Yo sueño con eso. Me gustaría verlo. Me gustaría verlo. Que podemos tener una vida más amorosa, un mundo más amoroso. Entonces vamos a tomar estos live que voy a hacer todos los martes como cadena de favores. ¿Les tinca? La cadena de favores. Apliquen, yo les cuento, me preguntan y que se multiplique. Así, Jimé, el amor que das, que se multiplique. Gracias. Que se nos multiplique a todos, pues esa es la idea. Esa es mi intención, esa es mi varita mágica. Que se nos multiplique todo el amor, nos merecemos lo mejor. Y no necesitamos andar luchando para que nos amen. Vinimos a vivir. Y ese es un derecho que nadie nos puede quitar. Así que nada, abrazo grande. Nos vemos el otro martes. Chao.